Hay una historia en los evangelios donde Jesús se encuentra con un hombre que había estado paralítico durante 38 años. Y este hombre estaba esperando junto a un estanque donde, según la tradición, de vez en cuando el agua se movía y el primero en entrar, después de ese movimiento, era sanado. Y la historia dice que Jesús se acerca a este hombre y le hace una pregunta que parece completamente obvia. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Es como ver a alguien muriéndose de hambre y le preguntas, ¿quieres comer? O es como ver a alguien en la calle sin hogar y preguntarle, ¿te gustaría tener un techo? Como que la respuesta parece tan obvia que la pregunta casi parece cruel o innecesaria. Pero Jesús nunca hace preguntas innecesarias. Y en esta pregunta de si quieres ser sano, que es una pregunta aparentemente obvia, hay una profundidad que la mayoría de la gente nunca ve. Hay principios sobre la naturaleza humana, sobre el cambio, sobre lo que realmente queremos, que están escondidos en esta pregunta muy simple que Jesús hace. En los próximos minutos voy a mostrarte tres principios profundos que esta pregunta revela. Principios que van a cambiar completamente cómo ves tu propia vida y tus propias limitaciones. El primer principio es que no todos los que sufren están sufriendo realmente, quieren dejar de sufrir. Déjame repetir eso. El primer principio es que no todos los que sufren realmente quieren cambiar. Y esto suena absurdo, pero déjame explicarte un poquito de esto. Ahora, este hombre de la Biblia, este hombre había estado paralítico durante 38 años. Ahora, 38 años es más de una generación completa. Es tiempo suficiente para que su identidad completa se construya alrededor de su limitación. Durante 38 años, ser paralítico no era solo una condición, era quién era él, era quién él era su realidad, era su naturaleza. Ahora, piensa en lo que significa esto. Durante 38 años, la gente lo conocía como el paralítico. Durante 38 años, su vida tenía cierta estructura predecible basada en su condición. Durante 38 años había aprendido exactamente cómo operar dentro de sus limitaciones. Suena muy feo lo que voy a decir, pero su parálisis era familiar, su parálisis era conocida, era segura en cierto sentido. Y ahora Jesús aparece ofreciendo cambiar todo eso. Quiere ser sano. Pero el cambio, incluso el cambio positivo, es aterrador. Porque si este hombre es sanado, ¿quién es entonces? Si ya no es el paralítico, ¿cuál es su identidad? ¿Cómo opera en el mundo? ¿Qué se espera de él ahora que ya no tiene excusa de su parálisis? Ahora, hay muchas personas que se han vuelto tan cómodas con sus limitaciones que inconscientemente prefieren quedarse con sus limitaciones que enfrentar la incertidumbre del cambio. Y no lo van a admitir verbalmente. Ahora, si les preguntas directamente, van a decir, claro que quiero cambiar, claro que sí quiero cambiar, claro que quiero sanar. Pero sus acciones muestran una verdad diferente. Siguen en la misma situación año tras año, tienen las mismas quejas, los mismos problemas, las mismas limitaciones y aunque dicen que quieren cambiar, nunca, nunca realmente dan los pasos necesarios para cambiar. ¿Pero por qué? Porque su identidad está construida alrededor de su problema, porque obtienen ciertos beneficios secundarios de su situación, porque el cambio real requeriría responsabilidad que no están dispuestos a tomar. Ahora, el paralítico, regresando a la historia, obtenía simpatía, obtenía ayuda, obtenía excusa perfecta para no tener que intentar, para no tener que arriesgarse, para no tener que fallar. Y aunque su condición era terrible, era predecible. Sabía exactamente qué esperar cada día. Entonces cuando Jesús va y le pregunta, ¿quieres ser sano? No está preguntando, oye, ¿te gustaría no estar paralítico?
No, no, no. Jesús está preguntando algo mucho más profundo. Quieres ser sano. Prácticamente, oye, ¿estás dispuesto a dejar ir la identidad que has construido alrededor de tu limitación? ¿Estás dispuesto a tomar responsabilidad completa por tu vida, pero ahora sin excusas? Como que parece que le está preguntando, ¿estás dispuesto a enfrentar la incertidumbre del cambio? Y esa pregunta, cuando la entiendes desde esa manera, no es obvia en su absoluto. Es una pregunta que muchas personas responderían no si fueran completamente honestos, ¿no? El segundo principio es igualmente muy profundo. Hay diferencia masiva entre querer algo y estar dispuesto a hacer lo que se requiere para obtenerlo. El paralítico probablemente quería ser sanado. En algún nivel superficial, por supuesto que quería poder caminar. Pero fíjate en su respuesta cuando Jesús le hace la pregunta. Cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Él no dice, sí, por favor, sáname, Jesús, necesito que me sanes. No, no, no. El paralítico, en lugar de responder así, inmediatamente empieza a dar excusas. Señor, es que no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se mueve. Y mientras yo voy, ya está otro pelado antes que yo. Espera, a ver, ¿qué acaba de pasar? Jesús le pregunta si quiere ser sano y su respuesta es básicamente una explicación de por qué no ha podido ser sanado. Es como si tú tienes deudas y Jesús viene, oye, ¿quieres ser libre de deudas? Pues es una pregunta de sí, no, ¿no? Pero no. El paralítico usa una respuesta como una excusa elaborada. Es, es cambiar el enfoque de su disposición a las circunstancias externas de por qué no ha sido sanado. Y esto revela justamente algo profundo sobre la naturaleza humana. Es mucho más fácil querer algo que estar dispuesto a hacer lo necesario para obtenerlo. Es mucho más fácil desear cambio que tomar acción para cambiar. Es mucho más fácil dar excusas de por qué no has cambiado que admitir que simplemente no has estado dispuesto a cambiar. Es como, por ejemplo, la mayoría de la gente que quiere estar en mejor forma física, pero no están dispuestos a cambiar su dieta o hacer ejercicio todos los días. O la mayoría que quiere más dinero, pero no están dispuestos a desarrollar nuevas habilidades o a tomar riesgos. O la mayoría quiere tener mejores relaciones, pero no están dispuestos a hacer el trabajo emocional difícil que las relaciones requieren. Entonces dicen, quiero, pero sus acciones dicen, no estoy dispuesto. Y mientras haya esa brecha entre querer y estar dispuesto, nada va a cambiar. Ahora, Jesús está forzando al paralítico a confrontar esa brecha. La pregunta, ¿quieres ser sano? Es realmente, ¿estás dispuesto a hacer lo que se requiere? La pregunta, ¿quieres ser sano? Es realmente, ¿estás dispuesto a dejar de dar excusas? La pregunta, ¿quieres ser sano? Es realmente, ¿estás dispuesto a levantarte y caminar, aunque sea difícil, aunque sea incierto, aunque no tengas garantías? Ahora, la mayoría de la gente no entiende que el cambio real requiere más que deseo. Requiere disposición, requiere acción a pesar del miedo, requiere comprometerse completamente sin garantías de resultado. Y muchas personas que dicen que quieren cambiar no están realmente dispuestas a eso. Quieren el resultado sin el proceso, quieren la transformación sin el trabajo, quieren ser diferentes sin tener que hacer nada diferente. Entonces la pregunta de Jesús separa a los que realmente quieren cambiar de los que solo les gusta la idea del cambio, los que solo quieren seguir dando excusas, a los que están dispuestos a tomar acción inmediato. Ahora, el tercer principio, la verdadera sanidad, el verdadero cambio, requiere estar dispuesto
a dejar ir lo que es familiar, incluso cuando lo familiar es doloroso. Ahora, el paralítico había pasado 38 años junto a ese estanque. Ese estanque era su mundo. Conocía cada piedra, conocía cada persona que venía regularmente, cada rutina. Era miserable, sí, pero su miseria era familiar. Y realmente ser sanado significaría dejar ese mundo completamente. Significaría no tener más razón para estar junto al estanque. Significaría no tener más las conversaciones que había tenido durante 38 años con las otras personas enfermas. Significaría no tener más la rutina conocida. Y es la verdad. Nosotros nos aferramos a lo familiar, incluso cuando nos está destruyendo. Preferimos la miseria conocida que la incertidumbre desconocida. Preferimos el dolor predecible que el cambio impredecible. Hay personas en relaciones tóxicas que se quedan año tras año porque, aunque sea doloroso, es familiar. Saben qué esperar. Han aprendido a navegar esa dinámica específica de toxicidad. Y dejarla significaría enfrentar lo desconocido. Y eso es aterrador, incluso si lo conocido es terrible. Ahora hay personas en trabajos que odian, que las están matando lentamente, pero se quedan porque es familiar, saben exactamente cómo será su día, saben exactamente qué se espera. Y dejar su trabajo significaría incertidumbre. Y prefieren la certeza miserable que la posibilidad incierta de algo mejor. Hay personas con adicciones, hay personas con patrones destructivos, con limitaciones autoimpuestas, que no pueden dejarlas ir porque se han vuelto parte de su identidad familiar. Han aprendido a operar dentro de esas limitaciones, han construido, su vida completa alrededor de ellas. Y cuando se les ofrece la libertad, cuando se les dice, ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser sano? Cuando se les ofrece sanidad, cuando se les ofrece ese cambio, una parte de ellos entra en pánico, porque significaría dejar ir todo lo familiar, incluso si lo familiar es prisión. Entonces la pregunta, ¿quieres ser sano? Realmente está preguntando, ¿estás dispuesto a dejar ir tu prisión familiar? ¿Estás dispuesto a soltar las cadenas que has llevado tanto tiempo que se sienten como parte de ti? ¿Estás dispuesto a caminar hacia territorio desconocido sin mapa? Y esa es pregunta que la mayoría de la gente no puede responder honestamente con un sí. Y entonces, después de 30 años de espera, después de esta pregunta profunda que corta directo al centro de todo, ¿qué pasa? Jesús no espera respuesta perfecta. No espera que el hombre articule completamente su disposición. Jesús simplemente le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y adivina qué, el hombre lo hace inmediatamente, sin más excusas, sin más demora. Se levanta y camina. La lección final de todo es que a veces la única forma de saber si realmente quieres cambiar es actuando como si quisieras cambiar. A veces no sabes si estás dispuesto hasta que das el primer paso. A veces tienes que empezar a caminar antes de sentirte listo para caminar. Entonces la pregunta ¿quieres ser sano? No es pregunta que respondes con palabras. Es una pregunta que respondes con acción. Es pregunta que respondes levantándote y caminando aunque hayas estado paralítico durante 38 años. Es pregunta que respondes dejando ir tu identidad vieja, tus excusas familiares, tu comodidad con tu miseria. Pero la mayoría de la gente nunca llega a este punto. Siguen esperando junto al estanque, siguen esperando junto con sus excusas y siguen esperando junto con la familiaridad, con sus limitaciones familiares, diciendo que quieren cambiar, pero nunca se levantan. Pero los que realmente responden sí a esa pregunta,
los que realmente están dispuestos, esos son los que se levantan. Esos son los que dejan ir lo familiar. Esos son los que caminan hacia lo desconocido y descubren que la sanidad estaba disponible todo el tiempo. Solo estaban esperando estar listos. Pero la verdad es que nunca te sientes completamente listo. Te levantas de todas formas. Entonces la pregunta no es si tu situación es difícil. Deja de quejarte de si que es mi situación es difícil, es que no lo vas a entender. La pregunta no es si tu situación es difícil o no. La pregunta tampoco es si has estado en ella mucho tiempo. La pregunta no es si tienes buenas excusas. La pregunta es la misma que Jesús hizo hace 2000 años. ¿Quieres ser sano? Realmente, honestamente, ¿estás dispuesto a dejar ir tu identidad construida alrededor de tu limitación? ¿Estás dispuesto a hacer lo que se requiere sin excusas? ¿Estás dispuesto a dejar ir lo familiar aunque te duela? Porque si la respuesta es sí, entonces levántate. Avanza. Ahora. No cuando estoy esperando estar listo. Avanza. Estoy esperando a que todo esté bien. Avanza. Levántate y camina. Levántate y anda. Y al final te vas a dar cuenta que Jesús no nos hace esta pregunta para responderla con palabras. Jesús nos hace esta pregunta para responderla con nuestras acciones. Y entonces la pregunta es, ¿te vas a levantar o te vas a seguir quejando?